Bueno, vamos a continuar viendo el tema que empezaron a ver el viernes pasado con la doctora Rosales, chicos, que es esfuerzos internos, ¿sí? La doctora Rosales les hizo una explicación de lo que eran los esfuerzos internos en general para una estructura en el espacio y cuando terminó la clase les explicó para el caso de barras planas, ¿sí? Dentro de los que llamamos barras planas, recuerden ustedes que tenemos dos tipos, ¿sí? La chapa, que era aquella que tenía las cargas en su mismo plano, o sea que el sistema de fuerzas estaba contenido en el mismo plano que la chapa, y la placa, que las cargas eran normales al plano que contiene la estructura. Nosotros acá vamos a empezar estudiando barras planas, ¿sí? O sea, las que son tipo chapa. Después, en otras clases posteriores, vamos a ver esfuerzos internos en estructuras tipo placa. Las estructuras de barras planas tipo chapa, en general las llamamos entramados planos. O sea, cuando hablamos de entramados planos, nos referimos a chapas. Y cuando hablamos de entramados normales, nos vamos a referir a placas. ¿Mm? Entonces, los entramados planos pueden ser las estructuras tipo vigas, que son aquellas en las cuales una de las dimensiones predomina frente a las otras dos, o sea, la longitud predomina frente a las dimensiones de la sección transversal. Las vigas pueden ser de eje rectas, como estas que están acá en esta figura, en esta diapositiva. Tenemos una viga principal y estas que cruzan acá arriba también son vigas, que normalmente se llaman correas, que son las que después sostienen el techo o la cubierta de la estructura esta de la nave esta. Las vigas también pueden ser, por supuesto, de ejes curvos, ¿sí? Nosotros acá no estudiamos vigas de ejes curvos, ¿sí? Así que solamente vamos a trabajar con estructuras con ejes rectos. También pueden ser, dentro de los entramados planos, lo que llamaríamos pórticos, que sería lo que estaría acá en esta diapositiva acá abajo. Por ejemplo, acá tenemos un pórtico a dos aguas. Fíjense que acá tenemos la cubierta está a dos aguas. Estos serían los pilares o patas del pórtico, las columnas del pórtico, y estos se llaman dinteles, ¿sí? Esta es una estructura, un pórtico de alma llena, cuando son de alma llena, como acá en este caso, está dentro de lo que llamamos también entramados normales. Y otro tipo de estructuras dentro de los entramados, perdón, de los entramados planos, serían los arcos. Como en este caso acá hay un arco triarticulado, que ven que es tipo curvo, tiene articulaciones en los apoyos, y acá tiene una articulación interna, como habíamos visto clases pasadas, ¿sí? Entonces todos estos ejemplos son ejemplos de barras planas, tipo chapa, y en este tipo de estructuras vamos a aprender a determinar los esfuerzos internos. Ustedes habían visto con la doctora Rosales que había 4 clases de esfuerzos internos en principio, que eran el esfuerzo axil, que es el que trabaja en la dirección del eje de la barra, digamos, el corte, que siempre está contenido en el plano de la sección transversal, y los momentos flectores y el momento torsor. ¿Sí? Eso ya lo había definido el viernes la ingeniera, la doctora Rosales. ¿Sí? Acá tienen algunas fotos de arcos, un arco triarticulado, que en este caso es un puente, que está en España, y este es un arco parabólico biarticulado. Este está articulado nada más que en los apoyos. El esquema de cálculo de este arco que tenemos acá sería este que está acá dibujado, con 2 articulaciones, ¿sí? O sea, no hay una articulación intermedia, esto es la unión de las dos por construcción, pero no actúa como una articulación que permite giros, ¿sí? Por eso es un arco biarticulado, nada más que acá en los apoyos. Bueno, eso como ejemplos de estructuras planas. Recordemos entonces que una chapa, como bien dijimos al principio de la clase, es una estructura que está contenida en un plano y que las cargas están en ese mismo plano que contiene a la estructura. Así que acá, por ejemplo, tengo una chapa que está contenida en el plano XY. ¿Sí? Ven que acá tenemos una terna solidaria a la sección transversal en este corte
que hicimos SS, acá tenemos el eje X, siempre es perpendicular a la sección transversal, el eje Y, y ven que la chapa esta está contenida en el plano XY, y las cargas, todo este sistema de cargas, ya sean las cargas concentradas como estas distribuidas, están contenidas también en el plano XY. Entonces, si asumimos que la chapa, como en este caso, está contenida en el plano XY, todo el sistema de fuerzas activas, que serían estas, y las reactivas, que serían las que se generarían en los apoyos o vínculos, constituyen un sistema de fuerzas, que es un sistema de fuerzas plano, no concurrentes, en este caso contenido en el plano XY, si es que la chapa está contenida en el plano XY. Entonces, como es un sistema de fuerzas en el plano XY, de las 6 resultantes que teníamos, de las 6 componentes de fuerzas que teníamos, que las vieron con la doctora Rosales, automáticamente, por ejemplo, de las componentes de la resultante, la componente según Z es nula, ¿se entiende? Porque como el sistema de fuerzas está en el plano XY, estas fuerzas tienen componentes en la dirección X y componentes en la dirección Y. O sea, si yo descompongo estas fuerzas, las descompongo en una dirección paralela al eje Y y en otra dirección paralela al eje Z. En la dirección al eje X, en la dirección del eje Z no hay nada, porque este eje es perpendicular al plano que contiene a la chapa y a las cargas, ¿sí? Por eso es que acá decimos que en este tipo de estructuras planas, tipo chapas, si están contenidas en el plano XY, la RZ es nula. Y también son nulos los momentos según X y según Y, ¿sí? El único momento que tenemos es el momento que está contenido en este plano, que sería el que tiene un vector perpendicular al plano XY, que sería el que tiene el vector, actuando el vector en la dirección Z, que serían los momentos que actúan en el plano XY, ¿sí? Entonces tenemos RZ nulo, el momento según X nulo y el momento según Y nulo. Y los que generalmente no son nulos podrían llegar a ser, eso dependerá del sistema de cargas que está actuando, por supuesto, pero en principio no serían nulos la Rx, que era la que nos daba el esfuerzo normal o el esfuerzo axil o axial, ¿sí? Que era el que tenía la dirección del eje de la barra, siempre recuerden ustedes, ¿sí? O sea, el esfuerzo axil o normal tiene ven, acá bien decimos, la Rx tiene la dirección del eje de la barra, ¿sí? O sea, que tiene esta dirección. El RI sería, Profe, sí, ¿todas las fuerzas están actuando sobre el plano pi? O sea, el plano contenido. O sea, no hay ninguna sí, fuerza que esté. Bien. no, porque si no, no sería Porque si una chapa, chicos. ya. O sea, la definición de Claro. chapa es que el sistema de fuerzas que actúa está en el plano que contiene la chapa. Entonces, si la chapa está contenida en un Ok. plano, en este caso el XY, todas las fuerzas, todo el sistema de fuerzas y momentos tiene que estar contenido en el plano XY, o sea, tiene que actuar y deformar a la chapa en ese plano, ¿se entiende? Entonces, todas las fuerzas tienen componentes X e Y los momentos serían los que flexionan a los M, esos M1, MJ, MM, serían los que estarían flexionando a esa chapa, a esa estructura que yo le dibujé como una barra, como una barra. Entonces se produce la deflexión en el plano pi, se deforma, ¿se entiende? O sea, no puede salirse del plano pi, esa deformación. Todo el sistema de fuerzas actuantes está actuando en el plano XY si la chapa está contenida en el plano XY. Si obviamente tengo una chapa contenida en el plano XZ, estarán todas en el XZ. Pero esa es la definición justamente de la estructura tipo entramado plano. Después cuando veamos el entramado normal, que es el que está constituido por las placas, ahí sí las cargas son perpendiculares al plano que contiene la chapa. La placa, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Bien, bien, perfecto. Entonces, dijimos, teníamos la componente según X, la resultante según X, que sería la que nos daría el esfuerzo normal, el esfuerzo interno que llamamos axil, normal o axial. La componente RI normalmente es distinta de cero, y en ese caso entonces el esfuerzo interno lo llamamos corte, esfuerzo de corte, y lo denominamos con la letra Q, que sería el esfuerzo de corte o tangencial, que sería siempre el que tiene, cuando estamos hablando de tipo estructuras planas, tipo barras, como las que vamos a desarrollar nosotros,
sería siempre el que tiene la dirección perpendicular al eje de la barra, ¿sí? O sea, el corte siempre tiene la dirección perpendicular al eje de la barra. Está contenido en el plano de la sección transversal, por supuesto, y la dirección es la de la perpendicular al eje de la barra, ¿sí? Y el momento según Z también. En general va a ser distinto de cero, y eso sería lo que llamamos momento flector o flexor. Y como es el único, o sea, no hay, o sea, hay un solo momento flector, entonces directamente le ponemos M. Lo mismo con el corte, ¿sí? Hay un solo corte. Ustedes vieron con la profesora Rosales que había 2 cortes y 2 momentos flectores, ¿sí? En general, en el espacio. Bueno, cuando nosotros vamos a una estructura que es plana, no tenemos 2 cortes, tenemos un solo corte y por eso lo llamamos derecho Q. Sería un QI si quieren, pero como es el único que hay, se lo llama Q. Lo mismo pasa con el momento, ¿sí? El momento, el único que va a haber es el que tiene la dirección, el vector de la dirección del momento es el Z, o sea, el perpendicular al plano en el que está contenido la chapa, ¿sí? Que es el que haría que la chapa se deforma en el plano XY, justamente, el MZ, o sea, gira alrededor de un eje perpendicular al plano que contiene la chapa, ¿sí? Entonces, como es el único que hay, no hay 2 momentos flectores, entonces también en lugar de poner MZ directamente lo llamamos M, ¿sí? Entonces, en definitiva, los esfuerzos internos en los entramados planos son el esfuerzo axil, que lo llamamos N, el esfuerzo de corte o tangencial, que lo llamamos Q. La bibliografía actual lo llama V corta, chicos, ¿sí? Y el momento flector, que sería el M. ¿Estamos de acuerdo? Serían los 3 tipos de esfuerzos que aparecerían en una estructura tipo entramado plano. Ahora vamos a suponer una viga, como caso particular de una estructura plana tipo chapa, vamos a considerar esta viga simplemente apoyada a B, con un apoyo doble o fijo en A y un apoyo móvil o de rodillos en B. Y que está bajo la acción de un sistema de fuerzas activo, en este caso esta carga distribuida Q y estas cargas concentradas F1, F2, podría haber momentos también o pares o cuplas, ¿sí? Yo acá no dibujé ninguno, pero podría ser en general un sistema de fuerzas y momentos, ¿sí? Entonces, como bien dijimos, si todas estas fuerzas que actúan activas están en el plano que contiene a la chapa, el sistema de fuerzas reactivas, o sea, las reacciones de vínculo que se producen acá, también van a ser fuerzas contenidas en ese mismo plano. Entonces, tanto el sistema de fuerzas activas como el sistema de fuerzas reactivas, que serían las reacciones en los vínculos, en este caso, como tengo un apoyo fijo, tendría 2 reacciones de fuerza, ¿sí? Una componente vertical, que yo llamé BA, y una componente horizontal, que llamé HA. Y acá, como es un apoyo móvil o de rodillos, la reacción de vínculos, ¿sí? Es una sola y que siempre tiene la dirección perpendicular al plano de deslizamiento. Acá, como el deslizamiento se produce en el plano horizontal, acá en la dirección de este eje, obviamente la reacción es perpendicular, que sería en este caso vertical. Entonces, esto que yo dibujé acá sería el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Donde están todas las fuerzas activas y todas las fuerzas reactivas. Y esto constituye un sistema de fuerzas en equilibrio, o sea, bajo la acción de las fuerzas activas y la acción de las fuerzas reactivas, la viga simplemente apoyada a B está en reposo, está en equilibrio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a asumir ahora o suponer es lo mismo que les explicó la profesora Rosales en la clase del viernes, un corte. Vamos a hacer una sección o corte SS en esta viga simplemente apoyada. Siempre esta sección es perpendicular al eje de la estructura, que en este caso es un eje recto horizontal, ¿sí? Porque tengo una viga, entonces el eje de la estructura sería este eje que estaría acá. Entonces, esta sección es una sección perpendicular a ese eje de la viga, que sería el que va uniendo todos los centroides de las secciones transversales, ¿sí? Entonces, si yo hago este corte SS, me va a quedar la viga dividida en 2 porciones, ¿sí? O sea, en 2 partes, 2 secciones. Una sección izquierda, que sería la porción S sub I, y una porción derecha, que sería la porción S sub D.
que es lo que está dibujado acá, que yo por comodidad, para distinguir una de otra, las desplacé verticalmente, pero en realidad este punto que está acá y este son coincidentes, chicos, ¿sí? Porque yo el corte lo hago acá, no es que se desplazan, ¿sí? Esto es para verlo esquemáticamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, si yo hago Disculpe, profesora, que se me cortó justo. ¿El corte ese es en el centroide siempre? el corte es perpendicular al eje de la barra. Ah, perpendicular al eje de la barra. Claro, es el Perfecto. esquema que le mostró la profesora en la clase del viernes. O sea, nosotros tenemos en general una barra, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una barra en general que, cuando lo vieron con la profesora Rosales, estaban en el espacio, ¿sí? Entonces, esa barra tiene un eje, ¿sí? Entonces, solidario a esta barra siempre definimos una terna que sí la hacemos coincidir con el centroide de la sección transversal. O sea, la sección transversal es esta. Sí, ¿Sí? Entonces, definimos una terna que es un eje X que siempre es saliente de la sección. Este eje es tangente al eje de la, si queremos, baricéntrico, digamos, de la barra, ¿sí? Y después definimos un par de ejes, bueno, que estén contenidos en esta sección. Este es el eje X, y definimos un eje Y, estoy trabajando con la porción derecha acá, y un eje Z, una terna derecha. Esto es X, esto es Y, y el producto vectorial entre X y Y nos da el Z. Sería esto. Entonces, esta es la sección transversal, esto es lo que yo estoy viendo acá. Esto se hacía con un plano que les explicó la profesora Pi. Entonces se determinaba esta sección. Bueno, este plano acá, la traza de ese plano sería esta S que yo estoy haciendo acá, ¿se entiende? ah, Y perfecto. esta sería la estructura. Lo que pasa es que ahora estamos trabajando con estructuras planas, o sea, esto estamos ahora, es como que por eso yo la dibujé recién, no tenemos en el espacio esta sección así de este tipo, porque la estamos considerando tipo plana, ¿sí? O sea, por eso es que dibujamos acá. O sea, la sección, por supuesto, de esto puede ser circular, puede ser un IPN, o sea, la sección que tenga esta viga puede ser cualquiera, ¿sí? Puede ser rectangular, pero en general nosotros el estudio lo hacemos como si fueran planas, o sea, acá la estamos estudiando en el eje de el centroide, digamos, centro de masa. Perfecto. Entonces, yo acá sí ven que, no sé si se ve muy bien, pero acá hay una C que significa el centroide, que sería así, este punto que está acá sería por eso les dije yo que este eje en realidad es el que une los centroides de la barra, ¿sí? Por eso se llama eje centroidal o eje axial, axil. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces decíamos, si yo hago esta sección, me quedan dos porciones, la porción izquierda y la porción derecha. ¿Sí? Por supuesto, cada porción con sus cargas. Fíjense que acá tengo la carga esta actuante Q, que la resultante es P, y de este lado tengo estas fuerzas F1 y F2. Y por supuesto las fuerzas reactivas que se generan, estas actuando sobre la porción SI y estas en la porción SD. Ahora, si yo corto y no pongo acá en la sección de corte, ¿sí? Las cargas que saqué, ¿se entiende? O sea, si yo, esto originalmente está en equilibrio, ¿sí? Si yo la corto y saco esto, obviamente para que se mantenga el equilibrio de nuevo, para restablecer el equilibrio de esta porción, tengo que colocar en la sección esta expuesta de esta porción, de esta sección de la izquierda, estas cargas que estaban actuando sobre la porción derecha, porque si no, no mantengo el equilibrio, ¿se entiende? Tengo que tener el equilibrio de la estructura original. Entonces, si yo hago este corte, después en esta sección tengo que poner la resultante de todas estas cargas, que sería esta RD. O sea, hay que restablecer el equilibrio de alguna manera, si no, no está en equilibrio. Si yo corto y no pongo nada acá, no tengo en consideración nada actuando sobre estas secciones, no está en equilibrio, porque estaba en equilibrio cuando estaban todas estas fuerzas, ¿sí? Entonces hay que restablecerlo. Entonces, para restablecerlo, ¿nosotros qué hacemos? Buscamos la resultante de la porción derecha y esa la ponemos actuando en la cara expuesta
de la sección izquierda, o sea, sobre esta cara. Ven que yo acá puse una RD, ¿ven? Acá, en un centro de presiones K. Esta RD, esa RD sería la resultante de todas estas fuerzas. Y a la vez es la que equilibra la porción izquierda. Por eso acá ven que les puse RD, resultante de fuerzas de la porción derecha y equilibrante de fuerzas de la porción izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo pasa con la RI. La RI sería la resultante de todas estas fuerzas que actúan sobre la porción izquierda, pero a su vez esta RI es la que equilibra la porción derecha. ¿Sí? Y están aplicadas en el centroide o centro de presiones K, que como ya les dije, por más que yo acá los dibujé separados, en realidad este punto y este son coincidentes, chicos, porque esto está a este mismo nivel. Yo por comodidad para verlo, los dibujé así desplazados, ¿se entiende? Entonces, nosotros vimos, cuando vimos sistemas de fuerzas, que todo sistema de fuerzas que estaba en un plano como es este, de fuerzas no concurrentes, se podía siempre reducir a una única fuerza. Por eso es que acá está reducido a una única fuerza. Pero también vimos que todo sistema se podía llevar a un sistema fuerza par. Entonces, si yo traslado esta fuerza al centroide de la sección transversal, o sea, ese punto que dice ahí punto C, que es lo que vamos a hacer ahora, o sea, yo lo que voy a hacer es trasladar esta fuerza que está acá, la voy a trasladar a este punto. Entonces, ¿cómo hacíamos para trasladar una fuerza? ¿Se acuerdan que trasladábamos la fuerza? Pero también teníamos que poner el momento que me genera esta fuerza cuando está aplicada en este punto K. O sea, tengo que poner un momento acá que es igual a la R por, sería la distancia esta perpendicular siempre, ¿sí? O sea, si esta es la recta de acción, la distancia que yo tendría que estar considerando sería esta acá, esta perpendicular. Entonces, si hago esta R por esta distancia, o directamente el producto vectorial, este vector desde el centro hasta el K, o sea, el CK, vectorial la RD, es lo mismo si lo quieren hacer en forma vectorial, pero si no lo queremos hacer en forma vectorial, en forma escalar, como estamos trabajando en el plano, es la magnitud de la fuerza por la distancia, ¿sí? Entonces, la RD por esta distancia me daría este momento, ¿sí? Entonces, yo cambio y trabajo, en lugar de con esta fuerza RD aplicada en el centro de presiones K, lo llevamos al C. Hacemos una reducción, buscamos un sistema equivalente, fuerza par, en el punto C, que es el centroide de la sección transversal, ¿sí? Entonces, esta RD la tenemos aplicada con origen en C, y este M está reducido al centroide, ¿sí? Y si a su vez esta RD ahora la descomponemos en una que tiene la dirección de la barra, ¿sí? O sea, ahora esta en lugar de trabajarla así, la trabajo así, así y así. Esta que está acá sería la N, ven que está acá puesta, y esta que está acá sería la Q. Serían las componentes rectangulares de la RD. Entonces, esas componentes rectangulares de la RD serían las que estarían formando la fuerza, ¿sí? Y el momento M sería el par. Entonces, este sistema de fuerzas es equivalente a este. Y lo mismo con esta porción, ¿sí? O sea, yo esta fuerza la llevo acá, y entonces tengo esta fuerza, y tengo que poner el momento, que sería RI por la distancia, y que en este caso gira así, me da este momento, que sería este que está dibujado. Y después esta fuerza la descomponemos en su componente en la dirección del eje de la barra y en la dirección perpendicular al eje de la barra. Esta más esta me daría esta, ¿sí? Entonces, esta sería el normal y esta sería el corte. Y este sería el momento flector, que es lo que está acá dibujado, ¿sí? Entonces, en ese caso tendríamos entonces restaurado el equilibrio, poniendo estas tres fuerzas que están acá, o sea, el par y las dos componentes de fuerza, tanto en la sección
en la cara expuesta de la porción izquierda como en la cara expuesta de la porción derecha, lograríamos restablecer el equilibrio que teníamos originalmente en este sistema acá, cuando no estaba hecha el corte en la sección SS, ¿sí? Estos sistemas de fuerza que se me generan son iguales y opuestos, ¿sí? O sea, esta N que está acá es la misma, este corte también, nada más que tienen diferentes sentidos, y el momento este también, ¿sí? Entonces, esto es lo que llamamos momento flector, esto es lo que llamamos esfuerzo axial o normal, y esto es lo que llamamos esfuerzo de corte o tangencial, que serían los tres esfuerzos internos que tenemos en las estructuras planas tipo chapas, o sea, en los entramados planos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Claudia, una Sí. consulta. Cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, ¿nos conviene directamente poner la resultante de la fuerza distribuida y marcar el recuadro de la fuerza distribuida y solamente poner la resultante? No. Bien. Para el diagrama de cuerpo libre, a los efectos del cálculo del normal en una sección, del corte en una sección, bárbaro, porque yo lo que hago siempre es cortar y entonces me fijo, o lo que está de un lado o lo que está del otro es lo mismo, o sea, si está bien, me tiene que dar lo mismo el normal que tengo acá que el normal que tengo acá, o sea, calculando por este lado o calculando por este lado tendría que llegar al mismo valor, si no llego al mismo valor es porque hay un problema, chicos, en el cálculo de las reacciones o en alguna cuenta que han hecho mal, ¿sí? Entonces da lo mismo venir por un lado o por el otro. Por eso yo les digo eso, porque después en las estructuras, cuando ustedes tengan que calcular los esfuerzos internos, bueno, fíjense que siempre por ahí hay un lado que es más fácil. Entonces traten de ir siempre por el camino más fácil y cada tanto chequear que viniendo del otro lado les da lo mismo, porque es un chequeo para ustedes, una verificación de que están haciendo bien las cosas, ¿sí? Porque por los dos lados tendría que dar lo mismo. Si no llegara a dar es porque hay algún problema, ¿sí? O sea, muy probablemente calculo mal las reacciones, a veces pasa, por eso uno siempre les dice, primero chequeen las reacciones, antes de largarse a hacer los esfuerzos internos, verifiquen bien que tengan las reacciones bien calculadas, porque tienen mal eso y tienen todo mal, ¿sí? Con respecto a las cargas, yo las concentro, o sea, si yo quiero saber el corte acá, obviamente, yo el corte acá lo busco haciendo la suma de esto y esto algebraico, y bueno, y le pongo signo más o menos de acuerdo a la convención que vamos a ver en un ratito. Si quiero buscar el esfuerzo axil, y bueno, me fijo en las cargas que tengo en la dirección del eje de la barra, de un lado o del otro, ¿sí? Entonces ahí sí voy buscando resultantes para buscar el valor en el punto que yo quiero calcular los esfuerzos, ¿sí? Pero no se olviden nunca, chicos, de cuál es la carga que yo tengo, qué tipo de carga yo tengo, porque no es lo mismo el diagrama de esfuerzos internos para una carga concentrada que para una carga distribuida, ¿sí? Ahora eso lo vamos a ver entre el transcurso de la clase de hoy y mañana, las cargas distribuidas me producen, por ejemplo, una carga distribuida constante transversal a la barra de este tipo, me produce un corte que es lineal, o sea, es una línea recta, ¿sí? Una función lineal. Si esta carga fuese un triángulo, o sea, fuese una función lineal, el corte es parabólico. Entonces, no hay que perder nunca de vista qué tipo de carga tengo. Entonces, ojo con reemplazar por las resultantes. Para el cálculo del número en un punto, del esfuerzo en un punto, me sirve, ¿sí? De hecho, lo vamos a hacer. Van a ver que en los ejemplos que yo hago lo voy a hacer. Pero no hay que olvidarse nunca cuál es la carga. Entonces, porque después los diagramas, cuando querramos hacer el diagrama de todos los esfuerzos de corte, todos los esfuerzos normales, todos los momentos flectores, en todos los puntos de la estructura, ¿sí? No es lo mismo una carga concentrada que una carga distribuida. Entonces, ahí tengan siempre presente cómo es la carga. O sea, yo siempre les recomiendo que el diagrama de cuerpo libre, para arrancar a hacer esfuerzos internos, lo hagan con las reacciones bien colocadas. O sea, si ustedes calcularon reacciones y les dio un signo negativo, eso quiere decir que en la realidad va el diferente sentido que ustedes supusieron, ¿sí? Entonces, automáticamente, cuando terminan de hacer todo, el cálculo de las reacciones, vuelven a dibujar el diagrama de cuerpo libre con las reacciones con la dirección correcta y el sentido correcto, y las cargas tal cual están en la estructura original, ¿sí? Si quieren ir punteando un poquito arriba para ir sabiendo las resultantes, bárbaro. Eso dependerá después de en qué punto lo quiera calcular yo también, o sea, porque depende de donde yo calcule, o sea, si yo acá quiero calcular los esfuerzos acá, obviamente
estoy con esta resultante P, total. Pero si se me ocurre decirles, bueno, no, pero yo quiero que me las calculen en este punto, acá. Y ojo, porque entonces yo hago la sección esta que hice acá, la hago acá. Entonces tengo esta porción acá de carga